¿Alguna vez has sentido ese vacío en el pecho que ni el rugido del motor logra llenar? Esa soledad que golpea duro cuando cae la noche en la carretera y parece que el mundo entero tiene un hogar al que regresar, menos tú. Yo sé bien cómo se siente eso, compa. Mi nombre es Gaudencio Macías, pero todos me dicen Chencho. Tengo 52 años encima y más de 30 recorriendo las carreteras de este México. Heredé este Kenworth de mi papá, que en paz descanse, y la vida de camionero vino en el paquete. Aquella noche estaba más fría que corazón de viuda rica. Cielo estrellado, pero con un aire cortante que calaba hasta los huesos. Yo estaba estacionado en una gasolinera vieja a la orilla de la Federal 57, en las afueras de Bernal, Querétaro. De esas gasolineras que ya vieron mejores días, ¿sabes? Bomba de diésel oxidada, lonchería cerrada y solo un perro flaco haciéndole compañía al despachador adormilado. Mi cartera estaba más pelona que rodilla de anciana. Ni dinero para un lonche decente tenía, mucho menos para motel. Lo único que podía hacer era dormir ahí mismo en la cabina, como tantas otras noches. El diésel andaba en la reserva, y el flete que iba a levantar salía hasta 2 días después. La verdad es que andaba en una mala racha, perdiendo contratos con las transportadoras grandes, esas que pagan una miseria a los choferes y acaban con nosotros los autónomos. Me tomé un café recalentado, de esos que parecen más aceite quemado que bebida. Me senté en la orilla del colchón improvisado en la cabina y me quedé mirando la nada, pensando en la vida. Es curioso cómo la mente vuela en esos momentos. Recordé a mi mamá, a mi papá, la vida que imaginaba tener cuando era chamaco. Estaba casi quedándome dormido cuando las ganas de mear me apretaron. Salté de la troca para orinar atrás del remolque, con perdón de la expresión, pero es la vida real del troquero. Fue cuando vi, medio escondido cerca de los botes de basura, una silueta que parecía una persona grande y otra chiquita. Cuando me acerqué más, el corazón se me apretó. Era una señora de esas que te recuerdan a tu jefa, ¿sabes? Cabello canoso, rostro arrugado por el tiempo, y junto a ella un chamaco flaquito, los dos acurrucados bajo unos cartones temblando de frío. ¿Está todo bien por acá?, pregunté, medio sin saber qué hacer. La señora levantó la mirada, una mezcla de vergüenza y miedo. El niño se aferró más fuerte a ella. Solo estamos descansando un poco, joven. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. Uno aprende en la carretera a desconfiar de todo y de todos, pero había algo en esos ojos. Algo que me recordó a mi propia madre, que en paz descanse. ¿Tienen hambre? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo bien. El chamaco miró a la abuela como pidiendo permiso. Ella bajó los ojos. Aceptaríamos un poco de agua, si tiene. El orgullo todavía más grande que el hambre. El viento cortó más fuerte. El niño tosió, una de esas toses secas que dan pena escuchar. Fue ahí cuando hice algo que ni yo mismo esperaba. Señalé hacia mi troca. Mira, está muy frío para que se queden aquí. Tengo una cabina allá. No es gran cosa, pero es mejor que este piso. La desconfianza pasó por el rostro de ella. Normal. Mujer sola, niño pequeño, un desconocido ofreciendo ayuda. Sin compromiso, dije rápido. Ustedes se pueden quedar en la cabina y yo duermo en el asiento del copiloto, solo para que no agarren este frío de la noche. Fue el chamaco quien respondió, la voz temblando igual que su cuerpecito flaco. Don Chencho, ella es mi abuela. Solo necesitamos pasar la noche. ¿Cómo sabía mi nombre? Entonces me di cuenta de que traía puesta mi chamarra vieja con Chencho, bordado en el pecho. Herencia de mi padre también. Esa vocecita en ese frío me movió algo por dentro de una manera que ni sé explicar. A veces uno cree que está dando la mano a alguien, pero es uno mismo el que está siendo salvado. Oye, antes de continuar con lo que pasó después, déjame decirte algo. Si estás escuchando esto, comenta abajo tu nombre y desde dónde nos sigues. Me late saber que hay raza como tú del otro lado, porque lo que pasó después de esa noche cambió no solo la vida de esa abuela y ese chamaco, sino también la mía, de una forma que nunca imaginé. Vi a la señora levantarse con dificultad, juntando la única bolsa de plástico que cargaban. El niño, aunque temblaba de frío, ayudó a la abuela, agarrándola de la mano.
Eso me partió por dentro. Un niño debería estar en su cama calientita a esa hora, no pasando trabajos a la orilla de la carretera. Ándenle, ándenle antes de que este viento empeore, dije guiándolos hasta mi troca. Abrí la puerta de la cabina y prendí la luz interior. No era ningún palacio. Mi cabina estaba medio desordenada, con ropa tirada en la esquina, algunos empaques de comida, botellas de café. El colchón improvisado detrás de los asientos tenía las sábanas arrugadas. Perdonen el tiradero, no esperaba visita. La señora, de quien todavía no sabía el nombre, dio una sonrisa débil. Joven, después de dormir debajo de un puente, esto es un hotel 5 estrellas. Le ayudé a subir. El chamaco subió de un brinco, solo los ojitos brillando al ver el tablero del camión lleno de lucecitas. «Órale, parece nave espacial», dijo con la primera alegría que vi en esa carita. «Es mi viejo Kenworth. Está rodando desde antes de que nacieras, chamaco». Cerré la puerta, y el silencio dentro de la cabina hizo que todos nos relajáramos un poco. Afuera el viento podía aullar lo que quisiera, pero aquí adentro estábamos protegidos. «¿Gusta un cafecito, señora? Tengo un termo por aquí». «Acepto, por favor. Mi nombre es Remedios, y este es Gabino, mi nieto». Remedios, nombre bonito de esos que ya casi no se ponen a los chamacos de hoy. Gaudencio, pero todos me dicen Chencho, respondí sirviéndole el café. El café está medio cargado, lo hice en la mañana. Ella agarró el vaso con las 2 manos, aprovechando el calor antes de beber. Café cargado es lo que necesitamos en estos momentos. Dios se lo pague, don Chencho. El chamaco, el tal Gabino, ya se había acomodado en el asiento del copiloto y miraba todo con curiosidad. Debía tener unos 7 años, flaquito, cabello oscuro cayéndole en los ojos. ¿Tienes hambre, chamaco?, pregunté acordándome de la sopa Maruchan que tenía guardada. Él miró a la abuela como pidiendo permiso. Ella asintió. «Sí, don Chencho. Espérate tantito que voy a preparar algo». Saqué mi anafre pequeño y lo prendí con cuidado. Agarré un paquete de sopa instantánea de las de pollo y una latita de sardinas que tenía guardada para los momentos de apuro. Abrí el bolillo que me había sobrado del mediodía, ya medio duro, pero todavía se podía comer. No es banquete de restaurante, pero llena la panza. Gabino se acercó, observando todo como si fuera magia. «¿Puedo ayudar, don Chencho?» «Claro, chamaco. Agarra aquí el tenedor mientras abro la sardina». Hicimos la sopa rapidito, la mezclé con la sardina, la dividí en 3 partes, le di la más grande al chamaco, obvio. El hambre que tenía era visible en cómo sus ojos seguían cada movimiento de la comida. «Come despacio, Gabino», la abuela advirtió. «Mastica bien». Pero no hubo forma. El chamaco devoró aquella sopa con sardina como si fuera el mejor platillo del mundo. Remedios comió despacio, cada cucharada con cuidado, como quien sabe que tiene que hacer durar la comida. Yo me quedé observando a los dos, sintiendo algo extraño en el pecho, una mezcla de tristeza por verlos en esa situación, pero también un calorcito de saber que al menos esa noche no iban a pasar frío ni hambre. Después de comer, ofrecí agua. El chamaco se la tomó toda de un jalón. «Gracias, don Chencho, estaba riquísima». «De nada, chamaco. No es mucho, pero es lo que hay para hoy». «¿Pueden dormir en la cama?», dije señalando al fondo de la cabina. «Es chica, pero alcanza para ustedes 2. Yo duermo aquí en el asiento. Ya estoy acostumbrado. No queremos molestar, don Chencho. No es ninguna molestia. Hasta me hace bien tener compañía por una noche. La carretera es muy solitaria». Agarré mi cobija vieja de lana que mi mamá hizo hace muchos años y se la di a ellos. Está medio gastada, pero esquenta bien. Gabino agarró la cobija como si fuera un tesoro y sonrió. «Está calientita como cobija de abuela», dijo, haciendo que la propia abuela sonriera por primera vez desde que los encontré. Mientras ellos se acomodaban en la parte de atrás, noté que el chamaco había sacado del bolsillo un pedazo de cartón y un bolígrafo medio sin tinta. «¿Qué estás haciendo ahí, chamaco?». Él lo escondió un poco tímido, pero después volteó el cartón hacia mí. «Estoy dibujando su camión, don Chencho. ¿Puedo?». En el cartón arrugado ya había empezado a dibujar el frente de mi Kenworth. No era perfecto, claro, pero se podía reconocer. Los faros, la parrilla,
hasta las franjas rojas que pinté en el costado. «Claro que puedes, chamaco. Dibuja lo que quieras». Vi sus ojitos brillar. Se concentró en el dibujo como si nada más existiera en el mundo. La abuela lo observaba con ese orgullo silencioso mezclado con preocupación que solo las abuelas tienen. Mientras el chamaco dibujaba, Remedios empezó a contarme en voz baja un poco de su historia. No quiso entrar en detalles, pero pude entender que su hija, la mamá de Gabino, había muerto. El papá del niño se había esfumado. Vivían de una pensión chiquita, pero los habían corrido del cuartito que rentaban. Estaban intentando llegar a casa de un familiar en Querétaro, pero el dinero se les acabó a mitad de camino. La vida a veces nos pone pruebas muy duras, don Chencho. Es cierto, doña Reme. La carretera enseña eso todos los días. Gabino terminó el dibujo y orgulloso me lo mostró. Mira, abue, hice el camión de don Chencho. En el cartón arrugado estaba ahí mi viejo Kenworth, con todos los detalles que un chamaco de 7 años podía captar. Hasta había escrito Chencho en la puerta. Está igualito, chamaco, tienes talento. La sonrisa en su cara valió más que cualquier flete bien pagado. Remedios acarició la cabeza del nieto con orgullo. Siempre le ha gustado dibujar. En la escuela la maestra decía que tenía madera. Gabino bostezó, el cansancio finalmente venciendo la emoción. «Hora de dormir, mijito», dijo Remedios acomodando la cobija. «¿Puedo dejar el dibujo aquí, don Chencho?» «Claro que puedes, chamaco. Mañana le buscamos un lugar especial». Satisfecho, el chamaco se acurrucó junto a la abuela. En pocos minutos los dos dormían, finalmente protegidos del frío y la dureza de la calle. Me quedé ahí sentado en el asiento del conductor, mirándolos, gente que ni conocía, pero que de alguna forma parecía haber sido puesta en mi camino por alguna razón. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo en la cabina de mi camión. El viento afuera seguía fuerte, pero dentro había un calor diferente. Un calor que no venía solo de la calefacción vieja, sino de algo que ya casi había olvidado. El calor humano. Y con ese pensamiento, me acomodé en el asiento, me quité la gorra y cerré los ojos. Mañana sería otro día, y algo me decía que sería un día diferente a todos los que había vivido en la carretera. Desperté con un olorcito que hacía mucho no sentía. Café fresco, de esos que uno toma en la casa de la jefa, no ese café recalentado de termo al que uno de camionero se acostumbra. Abrí los ojos despacio, medio confundido. El sol entraba débil por las rendijas de la cortina. Todo el cuerpo me dolía de haber dormido chueco en el asiento del conductor. Cuando la vista se me aclaró, vi que la cabina estaba diferente, más arreglada. Los empaques de comida habían desaparecido. El piso parecía barrido y en la mesita improvisada había una taza humeando. Levanté la cabeza y vi a doña Reme de pie en la parte de atrás, doblando con cuidado la cobija. Gabino no estaba ahí. «Buenos días, don Chencho. Espero que no le moleste, pero le adelanté un cafecito. Agarré un poco de agua allá de la gasolinera». «Buenos días, doña Reme. Imagínese, no hay problema. Pero no se tenía que molestar. Qué molestia ni qué nada. Es lo mínimo que podía hacer después de su bondad. Gabino ya se levantó tempranito. Está allá afuera, viendo cómo llegan los otros camiones». Me enderecé en el asiento, sintiendo la espalda quejarse. Agarré la taza de café y le di un trago. Híjole, estaba cargado y dulce como a mí me gusta. «Está delicioso el café, doña Reme. ¿Hasta encontró azúcar?» «Sí, encontré, en el fondito de esa latita de ahí. No quedaba mucho, pero alcanzó». Miré alrededor y noté que de verdad la cabina estaba diferente. Mis camisas estaban dobladas, los calcetines enrolladitos, uno al lado del otro. «¿Usted arregló mis cosas?» Ella pareció medio apenada. «Discúlpeme si me metí donde no debía, don Chencho. Es maña de vieja, ¿sabe? No puedo quedarme quieta. Y como usted nos dio refugio, quise retribuir de alguna manera». «No, ¿qué cosa, doña Reme? Está todo bien. Es que hace tanto que esta cabina no ve una escoba que hasta ella debe estar asustada», bromeé. Ella se rió bajito, una risa buena de escuchar. En ese momento la puerta se abrió y Gabino brincó para adentro, los ojos brillando. «Buenos días, don Chencho. ¿Ya vio cuántos camiones llegaron?
Hay uno rojo allá que es casi del tamaño del suyo, y hay otro con un dibujo de un dragón que es el más padre que he visto. La energía del chamaco me agarró de sorpresa. Parecía otro niño comparado con el chamaco asustado de la noche anterior. «Buenos días, chamaco. ¿Ya andas ahí espiando la competencia?» «Conté, don Chencho. Hay 17 camiones en la gasolinera ahora. Antes solo había 3. Es porque está amaneciendo, Gabino. Los camioneros prefieren viajar de noche cuando hay menos carros en la carretera». «Mire, don Chencho, pegué mi dibujo en su tablero», dijo de repente, señalando todo orgulloso. Fue ahí que noté que el dibujo estaba cuidadosamente pegado en el tablero. Al lado del velocímetro había usado un pedacito de cinta. Ese dibujo sencillo, hecho por un chamaco de 7 años, pegado ahí en mi tablero, me pegó de una manera extraña. Sentí un nudo en la garganta. «Quedó muy bonito ahí, chamaco. Ahora cada vez que mire al velocímetro, voy a ver tu dibujo». Él abrió una sonrisa tan grande que iluminó la cabina entera. Doña Remedios observaba la escena con una mirada serena. Había algo diferente en ella también. Había una dignidad recuperada en su manera de estar, como si haber podido hacer un café y arreglar un rinconcito le hubiera devuelto un poco de su autoestima. «Don Chencho, limpié un poco la cabina mientras usted dormía. Espero que no le moleste. Gabino también ayudó, ¿verdad, mijo?» El chamaco movió la cabeza asintiendo. «No tenían que haber hecho esto. Es lo mínimo que podíamos hacer, don Chencho». Terminé mi café y puse la taza vacía sobre el tablero. Por un momento nos quedamos los 3 ahí en un silencio que no era incómodo. Fui yo quien rompió el silencio. «Y pues, ¿cuál es el plan de ustedes para hoy?» La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Vi la sonrisa de Gabino disminuir un poco y la mirada de doña Remedios bajar al piso. «Seguiremos viaje, don Chencho. Tenemos un pariente en Querétaro que tal vez pueda ayudarnos, pero ya abusamos demasiado de su bondad». Gabino miró a la abuela y después a mí, los ojos de repente preocupados. «¿Nos podemos quedar un ratito más, abue? Solo para ver cómo don Chencho prende el camión». Sentí que el corazón se me apretaba. Ese chamaco en menos de 24 horas se había encariñado no solo con mi camión, sino conmigo también. «Claro que puedes, chamaco. Hasta te voy a enseñar cómo funciona todo aquí en la cabina. ¿Quieres sentarte aquí en el asiento del conductor?» Los ojos se le pusieron como platos. «¿En serio puedo?» «Claro que puedes, ándale». Me levanté y lo dejé sentar en mi lugar. Las piernitas apenas le alcanzaban a los pedales, pero los ojos le brillaban como si estuviera piloteando una nave espacial. Empecé a explicarle qué era cada botón, cada palanca. Él escuchaba con atención total, a veces repitiendo las palabras que yo decía. Mientras le mostraba a Gabino cómo funcionaba el tablero, escuché un ruido familiar. Mi estómago gruñendo. «¿Qué tal si vamos a desayunar de verdad allá en la lonchería de la gasolinera? Debe haber tortas de huevo, un café con leche para el chamaco». Vi a doña Remedios dudar, el orgullo peleando contra la necesidad. «Don Chencho, usted ya hizo demasiado por nosotros. No podemos aceptar más. Doña Reme, con todo respeto, pero no todos los días tengo compañía para desayunar, normalmente como solo. Sería un placer para mí, de verdad». Ella me miró por un largo momento. Entonces, lentamente asintió. «Está bien, don Chencho. Aceptamos, pero es el último favor que le aceptamos, ¿de acuerdo?» «De acuerdo». Gabino dio un saltito en el asiento. «Épale, torta de huevo. Hace rato que no como». Salimos los 3 del camión. El sol ya había subido más en el cielo, calentando el día que empezó frío. En el patio de la gasolinera, otros camioneros iban y venían. Cuando pasamos, algunos miraron con curiosidad hacia mí. Un troquero solitario conocido en la región, de repente acompañado por una señora y un chamaco. Pero nadie comentó nada. En la carretera uno aprende a respetar el espacio y la historia de cada quien. La lonchería de la gasolinera no era gran cosa. Unas cuantas mesas de fórmica, bancas de plástico, un mostrador con una vitrina donde había garnachas con pinta de que estaban ahí hace días, pero había olor a café fresco y pan saliendo del horno. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Gabino miraba todo con esa curiosidad de niño.
señalando al camionero tatuado en una mesa al lado, al sombrero de otro, al radio de comunicación que un tercero cargaba en el cinturón. Pedí 3 cafés con leche, torta de huevo para mí y para Gabino, y una sincronizada para doña Remedios. Cuando llegó la comida vi los ojos del chamaco brillar. Esperó a que la abuela diera la primera mordida, mostrando la educación que tenía aunque anduvieran en tiempos difíciles, y solo entonces atacó su torta de huevo. Comimos en silencio por unos minutos. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí mientras masticaba mi pan. Había algo diferente en ese desayuno sencillo, algo que no tenía que ver con la comida en sí, sino con la compañía. ¿Está bueno el pan, chamaco? Él asintió con la cabeza, la boca demasiado llena para responder. Doña Remedios soltó una risita. Despacio, Gabino. La comida no se va a escapar. Fue en ese momento que pasó algo extraño. Sentí algo que no sentía hace mucho tiempo. Sonreí, no de ese modo forzado que uno hace por educación. Una sonrisa de verdad que sale de adentro. Y doña Remedios se dio cuenta. Usted tiene una sonrisa bonita, don Chencho. Debería sonreír más. Sentí la cara calentarse, medio apenado. La carretera no da mucho motivo para sonreír, doña Reme. La vida es dura, sí, pero aún así uno tiene que buscar los momentos para sonreír. Si no, ¿para qué vivir? Esa señora sencilla, sin techo, con un nieto que criar sola, dándome lecciones de vida. La carretera tiene de esas cosas. A veces uno cree que está ayudando a alguien, pero es uno el que acaba siendo ayudado. Por primera vez en mucho tiempo, yo no estaba solo pensando en el próximo flete, en la próxima cuenta que pagar. Estaba ahí presente con esa pequeña familia improvisada, compartiendo un desayuno en una gasolinera cualquiera. Terminamos el desayuno con esa sensación buena de panza llena. La lonchería se fue llenando de a poco. «Necesito ir al baño a lavarme la cara, don Chencho», dijo doña Remedios. «Venga, vino». «Abue, me quiero quedar un ratito más. Don Chencho me va a enseñar cómo prende el camión, ¿verdad?» Miré a doña Remedios, que pareció dudar. «Déjelo conmigo, doña Reme. Lo espero allá en el camión». Ella acabó asintiendo con la cabeza. «No le dé lata a don Chencho, Gabino, y me espera sentadito en la cabina». «Está bien, abue». Mientras doña Remedios fue al baño, Gabino y yo volvimos al camión. El patio de la gasolinera ya estaba más movido. El día había calentado, prometiendo estar soleado. «Don Chencho, ¿me van a enseñar cómo prende el camión?» «Sí, chamaco, pero solo prenderlo, ¿eh? No vamos a salir manejando por ahí». Sale. Entramos a la cabina y lo dejé sentar en el asiento del conductor otra vez. Le expliqué cada paso, girar la llave, dar marcha, el ruido del motor. «Ahora aprieta este botón aquí, pero agarra firme el volante». Él apretó y el motor del Kenworth rugió fuerte. Gabino soltó una carcajada de esas que solo los chamacos logran dar, pura y sin preocupación. Fue en ese momento que mi celular sonó. Le pedí a Gabino que apagara el camión y contesté. Bueno, era Abundio, un despachante que siempre me conseguía fletes cuando andaba sin contrato fijo. «Chencho, compa, tengo una noticia mala. Aquel flete de León a Querétaro de las refacciones de maquinaria, el tipo lo canceló. Consiguió una transportadora que le cobró más barato». Sentí que el estómago se me hundía. Estaba contando con ese flete. Era el único asegurado de la semana y el anticipo me iba a ayudar a pagar el diésel y algunas cuentas atrasadas. «¿Estás seguro, chato? ¿No hay modo de hablar con el tipo?» «Ya lo intenté, Chencho. El tipo cerró con la transportadora anoche. Lo siento». «¿Y no hay otro flete disponible?» «Está flojo, Chencho. Tal vez la otra semana te aviso si sale algo». Colgué el teléfono sintiendo el peso del mundo en los hombros, sin flete, sin dinero, y todavía con el tanque casi en la reserva. Gabino me miraba desde el asiento del conductor, la alegría de minutos atrás sustituida por una expresión seria. «¿Pasó algo malo, don Chencho?» Intenté sonreír, pero no pude. «Nada, chamaco, solo un trabajo que no va a salir». En ese momento, doña Remedios regresó. Se había lavado la cara y arreglado el cabello. «Listo, aquí estamos. ¿Gabino se portó bien?» «Se portó muy bien, doña Reme.
Ella notó enseguida que algo andaba mal. Las mamás y las abuelas tienen ese don. ¿Algún problema, don Chencho? Dudé. No quería preocuparla con mis problemas, pero tampoco me gustaba mentir. El flete que iba a levantar me lo cancelaron. Estaba contando con él para esta semana. Lo siento mucho. Forma parte de la vida en la carretera. A veces uno gana, a veces pierde. Pero la verdad es que andaba en una situación complicada. Sin el anticipo del flete, no tenía cómo pagar el diésel que debía en la gasolinera. Como si leyera mis pensamientos, vi al gerente de la gasolinera acercándose a mi camión. Era Hermenegildo, un tipo hasta decente, pero que tenía que rendir cuentas al dueño. «Chencho, ¿todo bien?» «Todo bien, Meño. ¿Y tú?» «Más o menos. El patrón está encima de mí por aquella cuenta del diésel. Dijiste que ibas a pagar hoy». Tragué saliva. «Pues sí, Meño. Estaba contando con un flete que me acaban de cancelar. Voy a tener que pedir unos días más». La cara se le puso seria. «Chencho, tú sabes cómo es don Teófilo. Ya está hablando de mandar la grúa si no ajustas mañana en la mañana». Grúa. La palabra cayó como una bomba. Significaba que mi camión sería remolcado y quedaría retenido hasta que pagara la deuda. Era prácticamente una sentencia de muerte para un camionero autónomo como yo. «Meño, por el amor de Dios, este camión es mi sustento. Sin él no puedo trabajar y sin trabajar no pago la cuenta. Lo sé, Chencho, por eso vine a avisarte. Haz algo. Tienes hasta mañana en la mañana». Se alejó, dejando esa amenaza flotando en el aire. Sentí el sudor frío bajándome por la espalda. Doña Remedios y Gabino habían escuchado toda la conversación. El chamaco parecía asustado. «Don Chencho, ¿se van a llevar su camión?» «No, chamaco, no se lo van a llevar. Voy a arreglarlo». Doña Remedios me miraba con una expresión que no pude descifrar. No era lástima ni miedo, era algo como comprensión. «¿Cuánto es la deuda, don Chencho?» Moví la cabeza. «No se preocupe por eso, doña Reme. Es problema mío. Voy a resolver. Usted nos ayudó cuando necesitábamos. Tal vez podamos ayudar de alguna manera». Casi me río, pero me contuve. ¿Qué podían hacer una señora sin techo y un chamaco de 7 años para ayudarme con una deuda de casi 10,000 pesos? «Agradezco la intención, doña Reme, pero este problema es muy grande». Nos quedamos en silencio por unos minutos. La mañana que había empezado tan bien ahora parecía pesada y sombría. Fue Gabino quien rompió el silencio. «Don Chencho, ¿y si vendemos mis dibujos? Puedo hacer dibujos de los camiones de todos aquí en la gasolinera». La inocencia de él me agarró de sorpresa. Sonreí a pesar de la situación. Valió la intención, chamaco, pero creo que necesitaríamos muchos dibujos para juntar el dinero. En ese momento, mi celular sonó de nuevo. Era un número que no conocía. Contesté desconfiado. «Bueno, Chencho, aquí es Arquímedes de Transportes San Cristóbal. El chato me pasó tu contacto». No conocía a ningún Arquímedes, ni a esa transportadora. «Mande». «Tengo un problema, tengo una carga urgente para entregar en Querétaro hoy, pero mi chofer se cayó en el hospital. El chato me dijo que estás parado ahí en la gasolinera El Crucero y que a lo mejor podrías hacer el flete. Es cosa chica, refacciones de motor, pero necesita llegar hoy sin falta». Sentí un piquete de esperanza. «Me interesa, sí. ¿Cuál es el precio del flete?» Mencionó una cantidad que alcanzaría para pagar la deuda del diésel y todavía sobraría un poco. El problema era otro. «Mire, me interesa, sí, pero tengo un problemita aquí. Debo diésel en la gasolinera y no puedo salir sin ajustar». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Cuánto es la deuda?» Dije la cantidad medio apenado. «Mira, no acostumbro a hacer esto, pero la carga es urgente de verdad. Puedo adelantarte ese monto para que ajustes ahí y lo descuento del pago final. Pero tienes que salir ya. La carga está aquí en nuestra bodega hace 20 minutos». No creí lo que estaba escuchando. Era casi demasiado bueno para ser verdad. «Sale. Voy a ajustar aquí y ya me voy para su bodega». «Órale. Voy a transferirte el dinero ahorita mismo. Mándame tu cuenta». Después de pasarle mis datos y confirmar que el dinero había caído, colgué el teléfono con el corazón latiendo fuerte. Había sido una vuelta y media.
Miré a doña Remedios y a Gabino que me observaban ansiosos. Creo que acabo de conseguir un flete, y lo mejor es que es para Querétaro. Los ojos de doña Remedios se iluminaron. Querétaro es justamente a donde estamos tratando de llegar. Entonces cayó el 20. Era como si el universo hubiera conspirado a nuestro favor. Yo necesitaba ir a Querétaro a llevar una carga, y ellos necesitaban llegar ahí para encontrar al familiar. Doña Reme, ¿qué le parece un aventón hasta Querétaro? Antes de que ella pudiera responder, Gabino dio un brinco y gritó de alegría. «Vamos a viajar en el camión de don Chencho, abue. Vamos, por favor, di que sí». Doña Remedios dudó. «Don Chencho, ya abusamos demasiado de su bondad y no queremos estorbar su trabajo». «¿Qué estorbo ni qué nada, doña Reme? Al contrario, va a estar bien tener compañía en el viaje y usted me puede ayudar a mantenerme despierto platicando». Ella todavía parecía dudosa. «Órale, antes de seguir con esta historia, déjame preguntarte algo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Les habrías dado el aventón o no? Porque te voy a decir algo, compa. Lo que pasó después de esto cambió 3 vidas para siempre. Comenta abajo qué habrías hecho tú». Ella me miró fijo a los ojos, como si buscara cualquier señal de malas intenciones. No encontró ninguna porque no la sabía. «Está bien, don Chencho. Aceptamos el aventón. Que Dios se lo pague». Gabino dio un grito de alegría y abrazó a la abuela. Después brincó hacia mí, abrazándome también. Me agarró de sorpresa, pero le devolví el abrazo, sintiendo algo calientito en el pecho. «Entonces, vámonos a ajustar esa cuenta y jalar a la carretera. Tenemos una carga que levantar y un viaje por delante». Salí de la cabina y fui directo a hablar con Meño para ajustar la deuda del diésel. Se sorprendió con el pago, pero no hizo preguntas. Cuando regresé al camión, doña Remedios había guardado las pocas cosas de ellos en la bolsa de plástico y Gabino estaba sentado en el asiento del copiloto, casi sin poder estarse quieto de tanta emoción. «¿Listos?» «Listos, don Chencho». Prendí el motor que rugió fuerte. Miré el dibujo de Gabino pegado en el tablero y después al propio chamaco que sonreía de oreja a oreja. «Entonces, vámonos a jalar a la carretera». Y así salimos de la gasolinera, los 3 juntos, rumbo a Querétaro. Agarramos la carretera con el sol ya alto en el cielo. El día estaba bonito. Antes de salir cargué el camión con el resto del dinero del anticipo. No era mucho, pero alcanzaba para llegar a Querétaro tranquilo. Pasamos primero por la bodega de transportes San Cristóbal. Era un lugar chico, medio alejado de la ciudad, con apenas otros 2 camiones en el patio. El tal Arquímedes me recibió en la puerta. «Tú debes ser Chencho. El chato habló bien de ti». «Yo mero». Él miró curioso hacia mi camión, donde doña Remedios y Gabino esperaban. «¿Familia?» Dudé por un segundo. «Conocidos que andan agarrando aventón hasta Querétaro». Él asintió sin hacer más preguntas. «La carga ya está lista. Son cajas de refacciones de motor. No es pesada, pero es valiosa y urgente. Necesita llegar hoy sin falta a la fábrica en Querétaro. Cuenta con ello. Voy a entregar a tiempo». Firmé los papeles y ayudé a cargar las cajas. De verdad, no era una carga grande. Lo amarré todo bien firme. En la carretera la seguridad es primero. Cuando regresé a la cabina, Gabino tenía la cara pegada a la ventana. «Listo, chamaco. Ahora sí. Vamos a jalar a la carretera de verdad». «Qué padre, don Chencho. ¿Vamos a ir bien rápido?» Doña Remedios le dio un golpecito suave en el brazo. «Gabino, don Chencho es un conductor responsable. No va a correr, ¿verdad?» Sonreí prendiendo el motor. «Así mero, doña Reme. En la carretera la prisa es enemiga de la seguridad». Salimos de la bodega y nos metimos a la carretera federal rumbo a Querétaro. El tramo hasta allá no es de los más difíciles, pero tiene sus partes peligrosas. Pero eso era problema para más tarde. Por lo pronto, la carretera estaba tranquila. Gabino no paraba de hacer preguntas. Quería saber de todo. «Don Chencho, ¿usted ya viajó por todo México?» «Casi todo, chamaco. Ya rodé mucho en esta vida». «¿Y cuál lugar le gustó más?» Pensé un poco. Cada lugar tiene su belleza, ¿sabes? El norte tiene unos desiertos que quitan el aliento.
El sur tiene selvas que no se acaban. ¿Y no le da miedo viajar solo? La pregunta me agarró de sorpresa. A veces sí, chamaco. La carretera puede ser solitaria, pero uno se acostumbra. Doña Remedios, que había estado callada hasta entonces, habló bajito. Uno se acostumbra a casi todo en esta vida, hasta a las cosas que parecen imposibles al principio. Había sabiduría en esas palabras sencillas. Seguimos viaje por cerca de 1 hora, platicando de cosas sencillas. Era extraño, pero bueno tener compañía después de tanto tiempo viajando solo. Fue cuando noté que Gabino se estaba quedando callado. Él, que no había parado de hablar desde que salimos, ahora estaba en silencio con la cabeza recargada en el vidrio de la ventana. ¿Todo bien ahí, chamaco? Él asintió con la cabeza, pero sin el entusiasmo de antes. Doña Remedios puso la mano en la frente del nieto. «Estás caliente, mijo. ¿Te sientes mal?» «Solo un poquito cansado, abue». Empecé a preocuparme. La cara del chamaco, que antes estaba roja de emoción, ahora se veía pálida. «¿Quiere que pare un rato, doña Reme? Hay una gasolinera luego adelante». «Creo que sí sería bueno, don Chencho». Reduje la velocidad y me metí a la siguiente gasolinera. Estacioné el camión en un rincón y apagué el motor. «Vamos, chamaco, un poco de agua te va a hacer bien». Pero cuando Gabino intentó levantarse del asiento, noté que algo no andaba bien. Se veía débil, las piernitas le temblaban. «No me siento bien, abue», dijo, y empezó a toser. No era una tos normal, de esas de garganta irritada. Era una tos profunda, que parecía venir desde el fondo del pecho. El tipo de tos que da miedo escuchar, especialmente viniendo de un chamaco. Doña Remedios se puso pálida. «Dios mío, es igual que la otra vez». «¿Qué otra vez?» «El año pasado tuvo neumonía. Estuvo internado casi 2 semanas. Si le vuelve a dar...» No necesitó terminar la frase. Entendí la gravedad de la situación. Gabino ahora temblaba a pesar del día caliente y la tos empeoraba a cada minuto. «Voy a comprarle agua». Regresé con una botella de agua y algunas medicinas básicas, un antipirético para niños y unas pastillas para la tos. Gabino tomó un poco de agua y la medicina, pero luego tuvo otro ataque de tos más fuerte. Esta vez noté que hacía un ruido extraño al respirar, como si le costara trabajo jalar aire. «Doña Reme, creo que esto es serio. Hay un hospital municipal en el próximo pueblo, como a 30 kilómetros de aquí. Creo que es mejor llevarlo». Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas. «Por favor, don Chencho, no puedo perderlo a él también». Esas palabras me pegaron como un golpe en el estómago. «No lo va a perder, doña Reme. Vamos a llevarlo ahorita mismo». Cargamos a Gabino. Parecía tan chiquito y frágil. Lo subimos de vuelta a la cabina. Doña Remedios se quedó en el asiento de en medio con el nieto en brazos. El chamaco ahora ardía en fiebre y la respiración estaba cada vez más difícil. «Agárrese fuerte. Voy a ir lo más rápido que se pueda con seguridad». Salí de la gasolinera quemando llanta. La carga que llevaba era urgente, pero nada era más urgente ahora que la vida de ese chamaco. El velocímetro subió, llegando al límite permitido. Cada pocos minutos miraba por el retrovisor para ver cómo estaba Gabino. La imagen de él en brazos de la abuela, luchando para respirar, me apretaba el corazón. «Va a estar todo bien, chamaco. Ya casi llegamos». Doña Remedios rezaba bajito, pasando la mano por el cabello sudado del nieto. Había tanto amor en ese gesto sencillo. Los 30 kilómetros hasta el siguiente pueblo parecieron los más largos de mi vida. Cuando finalmente vi el letrero indicando la entrada, sentí un alivio momentáneo. «Doña Reme, ¿usted sabe dónde queda el hospital?» «No, don Chencho, nunca he estado en este pueblo. Vamos a preguntar allá». Paré al lado de un taxi. El taxista me dio las direcciones rapidito. En pocos minutos estábamos enfrente del hospital municipal. No era gran cosa, un edificio sencillo con un letrero de urgencias, pero en ese momento parecía el lugar más importante del mundo. Estacioné el camión medio atravesado, salí corriendo de la cabina y di la vuelta para ayudar a doña Remedios con Gabino. «Déjeme cargarlo». Tomé al chamaco en brazos. Estaba más caliente todavía, y la respiración ahora hacía un ruido espantoso,
como un silbido. Sus ojos estaban semicerrados. Entramos corriendo a urgencias. La recepción estaba casi vacía. «Por favor, necesito ayuda. El niño tiene fiebre alta y no puede respirar bien». La enfermera levantó los ojos y, viendo el estado del chamaco, reaccionó de inmediato. «Tráigalo para acá. ¿Usted es el papá?» «No, solo un amigo. La abuela está aquí». Doña Remedios venía justo detrás, la cara marcada por el miedo. «Tuvo neumonía el año pasado. Tengo miedo de que le haya vuelto a dar». La enfermera asintió, llevándonos hasta un cuarto donde había una camilla. «Póngalo aquí. Voy a llamar al doctor de guardia inmediatamente». Puse a Gabino en la camilla con todo el cuidado del mundo. Se veía tan chiquito ahí, tan vulnerable. Sus ojos se abrieron por un momento y me miró asustado. «Don Chencho, aquí estoy, chamaco. Va a estar todo bien. Los doctores te van a curar». Doña Remedios agarró la mano del nieto. «Abue está aquí, mijo. La abue no se va a separar de ti». El doctor llegó rápido, un hombre joven con ojeras, pero sus movimientos eran precisos. «¿Qué tenemos aquí?» «Niño con síntomas respiratorios graves, historial de neumonía el año pasado, según la abuela». El doctor escuchó el pecho de Gabino con el estetoscopio, verificó la temperatura, examinó la garganta. Su cara se puso seria. «Vamos a necesitar estudios de imagen e iniciar antibióticos inmediatamente». «¿Usted es la responsable legal?» «Sí, doctor. Soy la abuela y responsable de él». «Necesitamos internarlo. Los síntomas indican una infección respiratoria grave, posiblemente neumonía. Voy a solicitar una radiografía de tórax y análisis de sangre». Las palabras cayeron como piedras. «Neumonía otra vez». El miedo en los ojos de doña Remedios era palpable. «Pero va a estar bien, doctor, ¿verdad que sí? Vamos a hacer todo lo posible. Lo bueno es que iniciamos el tratamiento a tiempo. Eso es fundamental». Y yo me quedé ahí parado en la esquina del cuarto, sintiéndome medio inútil. No era pariente, no era nada, solo un camionero que les había dado aventón. Pero algo dentro de mí no me permitía simplemente irme. «Doña Reme, me voy a quedar aquí con usted, lo que necesite». Ella me miró con los ojos aguados. «Don Chencho, usted ya hizo tanto por nosotros. Tiene su carga que entregar, su trabajo». «La carga puede esperar un rato. Lo importante ahorita es Gabino». Y así nos quedamos en una sala de espera de hospital de pueblo chico, yo y esa señora que apenas conocía, unidos por la preocupación de un chamaco que en menos de 24 horas había entrado en mi vida y en mi corazón de una manera que jamás podría haber imaginado. Las horas en el hospital pasaron lento. Gabino fue internado con neumonía, como el doctor sospechaba. No era tan grave como la otra vez, según doña Remedios, pero aún así necesitaba cuidados. Antibióticos en la vena, nebulizaciones cada pocas horas y mucho reposo. Me quedé ahí sentado en esas sillas duras de la sala de espera, mientras doña Remedios se quedaba al lado del nieto en el cuarto. De vez en cuando me levantaba, iba hasta la cafetería a comprar un café, más para mantener las manos ocupadas que por ganas de tomar. Ya había llamado a Arquímedes de la transportadora, explicándole la situación. No se puso muy contento, claro, pero después de que le conté lo que había pasado, acabó entendiendo. «Está bien, Chencho. La entrega puede esperar hasta mañana en la mañana, pero no más de eso, ¿eh? Cuenta con ello, don Arquí. A primera hora estoy allá». Ya era de noche cuando doña Remedios salió del cuarto y vino a sentarse a mi lado. Tenía ojeras profundas, pero también había un poco de alivio. Gabino se durmió. La fiebre bajó un poco. «Qué bueno, doña Reme. Luego va a estar bien». Ella me miró con una expresión de sorpresa, tal vez admiración. «¿Usted todavía está aquí, don Chencho?» «Claro que estoy. No iba a dejarlos solos en un momento así». «Pero ¿y su entrega, su trabajo?» Llamé al contratante, le expliqué la situación. «Va a esperar hasta mañana en la mañana». Ella movió la cabeza, como si no creyera lo que estaba escuchando. «¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros, don Chencho? No somos nada suyo, apenas nos conoce». La pregunta me agarró de sorpresa. ¿Por qué estaba haciendo aquello? Ni yo mismo sabía bien.
¿Quién sabe, doña Reme? A veces uno solo hace lo que parece correcto hacer sin pensar mucho. Ella sonrió levemente. Usted es un buen hombre, don Chencho. Sentí la cara calentar con el cumplido. ¿Qué va? Solo estoy haciendo lo que cualquiera haría. No, no cualquiera lo haría. Hizo una pausa. Cuando la vida te golpea fuerte, uno aprende que son pocos los que de verdad tienden la mano. Había algo en esas palabras, una historia detrás de ellas que yo todavía no conocía. ¿Quiere un cafecito? Hay una maquinita allá en el pasillo. Acepto. El café siempre cae bien en noche de hospital. Fui a traer 2 cafés y regresé. Nos quedamos un rato en silencio, soplándole al café caliente y tomando traguitos. Gabino es todo lo que me queda en la vida, dijo de repente, mirando el líquido oscuro en el vaso. Él y yo solo nos tenemos el uno al otro ahora. ¿Y el pariente en Querétaro que mencionó? Ella dio una sonrisa triste. Es una prima lejana, ni sé si nos va a recibir, pero era la única esperanza que teníamos cuando nos corrieron. ¿Los corrieron? Doña Remedios respiró hondo como quien se prepara para contar una historia larga. Vivíamos en un cuartito rentado en la periferia. Yo trabajaba como cocinera en una escuela pública. No ganaba mucho, pero alcanzaba para vivir con dignidad. Mi hija, Estela, la mamá de Gabino, vivía conmigo. Hizo una pausa tomando un trago de café. Estela se había casado muy joven con el primer novio, Ramiro. Parecía buen muchacho al principio, pero después de que nació Gabino empezó a cambiar. Tomaba mucho, se ponía agresivo, desaparecía por días. La historia era vieja, conocida, de esas que uno ve repetirse por todos lados. Estela aguantó lo que pudo por el niño, pero un día decidió que ya no más. Agarró a Gabino y se regresó a mi casa. Empezó a trabajar en una tiendita del barrio. Las cosas no eran fáciles, pero íbamos saliendo adelante. Se detuvo de nuevo y vi que sus ojos estaban húmedos. Entonces vino el accidente. Sentí un apretón en el pecho. Estela regresaba en camión del trabajo una noche de lluvia. El camión se patinó en una curva, volcó varias veces. 5 personas murieron en el momento, incluyendo a mi hija. Dijo esto sin llorar, pero el dolor en la voz era evidente. Lo siento mucho. Me quedé con Gabino. Tenía 5 años, no entendía bien lo que había pasado. Solo preguntaba cuándo iba a regresar su mamá. Me partía el corazón cada vez. Respiró hondo antes de continuar. Ramiro, el papá, apareció en el velorio completamente borracho. Hizo un escándalo. Dijo que se iba a llevar al niño. Gracias a Dios los vecinos no lo dejaron. Se volvió a esfumar después de eso. Seguí trabajando en la escuela, cuidándolo. La vida no era fácil, pero íbamos saliendo. ¿Y cómo acabaron en la calle? El año pasado Gabino agarró neumonía por primera vez. Estuvo internado casi 2 semanas. Tuve que faltar mucho al trabajo para estar con él en el hospital. Cuando mejoró y regresamos a casa, había una carta de despido esperándome. Dijeron que había excedido el límite de faltas. La injusticia de la situación me revolvió por dentro. Pero eso no se puede, doña Reme. Ella se encogió de hombros con resignación. Derechos tenemos muchos, don Chencho. Hacerlos valer es lo difícil. No tenía dinero para abogado ni tiempo. Necesitaba cuidar a Gabino y conseguir otro trabajo rápido. Conseguí chambitas, limpieza aquí y allá. Lavaba ropa ajena, hacía garnachas para vender, pero no alcanzaba. La renta se atrasó. El casero tuvo paciencia unos meses, pero al final nos corrió. Eso hace 3 semanas. Nos quedamos unos días en casa de una vecina, después en un albergue. Pero no era lugar para un niño. Mucha gente con problemas, algunos hasta con drogas. Me dio miedo por Gabino. Fue cuando decidieron ir a Querétaro. Sí, tengo a esa prima allá, Concepción. Le hablé, le conté la situación. Dijo que tal vez podría ayudarnos. Junté el dinero de la pensión y compramos pasaje. Pero el dinero se acabó a mitad de camino. Íbamos a intentar seguir a pie, de aventón, hasta que encontramos a un viejo camionero gruñón en una gasolinera. Completé, tratando de aligerar el clima pesado. Ella se rió levemente. Un ángel de la carretera, más bien. Me quedé medio apenado con el cumplido. Doña Reme, usted es la que es el ángel aquí, criando al nieto sola,
enfrentando tanta dificultad. No tengo opción, don Chencho. Él es todo lo que me queda. Fue cuando pasó algo que no esperaba. Por primera vez desde que nos conocimos, vi a doña Remedios llorar de verdad, no aquellas lágrimas contenidas de antes, sino un llanto sentido de esos que vienen desde el fondo del alma. Sin pensar mucho, puse el brazo alrededor de sus hombros. Era raro, porque no soy hombre de abrazar a nadie, pero en ese momento parecía lo correcto. «Está todo bien, doña Remé. Usted no está sola». De a poco el llanto fue disminuyendo. «Discúlpeme, don Chencho, no sé qué me pasó. A veces es bueno desmoronarse un poco, doña Remé. Uno no es de fierro». En ese momento una enfermera apareció en el pasillo. «Gabino despertó y está preguntando por usted». Doña Remedios se levantó rápido. «Ya voy». Antes de seguir a la enfermera, se volteó hacia mí. «¿Se va a quedar, don Chencho?» «Me voy a quedar, doña Reme. Vaya a estar con Gabino». Ella apretó mi mano brevemente y siguió por el pasillo. Me quedé ahí sentado, pensando en todo lo que acababa de escuchar. La historia de doña Remedios y Gabino no era nada excepcional. Era el tipo de tragedia común que pasa todos los días con familias pobres por todo México. Tal vez por eso mismo dolía tanto. Me quedé ahí solo en la sala de espera con un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, yo, Chencho, camionero curtido que ya había visto de todo en la carretera, lloré delante de alguien, aunque ese alguien fuera solo yo mismo, reflejado en el vidrio oscuro de la ventana del hospital. Pasé toda la noche en el hospital. Al día siguiente, un nuevo doctor vino a hacer la ronda. Examinó a Gabino cuidadosamente. «Está respondiendo bien al tratamiento. La fiebre bajó, la respiración está mejorando, pero todavía necesitamos mantenerlo internado por lo menos 2 días más para completar el ciclo de antibióticos». ¿2 días? Mínimo. La neumonía no es juego. Si hubieran tardado más en traerlo, podría haber sido mucho más grave. Doña Remedios asintió. «Gracias, doctor. Nos vamos a quedar el tiempo que sea necesario». Gabino estaba despierto, todavía con cara de cansado, pero con los ojos más vivos. Sonrió cuando me vio. «Don Chencho, ¿todavía está aquí?» «Claro que estoy, chamaco. Tenía que ver cómo estabas, ¿no?» Me acerqué a la cama sin saber bien qué decir. «¿Cómo te sientes, chamaco?» «Mejor, pero me duele el pecho cuando respiro hondo». «Es normal eso. Luego se te pasa. Eres fuerte. Te vas a recuperar rapidito». Sonrió de nuevo. «Don Chencho, ¿va a esperarnos para ir a Querétaro?» Miré a doña Remedios sin saber qué responder. La carga tenía que entregarla hoy. «Gabino, don Chencho tiene trabajo. Ya hizo mucho por nosotros quedándose aquí toda la noche. Ahora necesita seguir viaje». «Pero nos vamos a ver en Querétaro, ¿verdad?» Sentí un nudo en la garganta. «Vamos a ver, chamaco. Cuando te mejores, quién sabe». Pareció ser suficiente para él. «Necesita descansar», dijo doña Remedios bajito. «Vamos para afuera un rato». Salimos del cuarto y fuimos hasta un pequeño patio interno del hospital. Nos sentamos en una banca en silencio por unos instantes. «Don Chencho, yo sé que usted necesita irse. Ya hizo mucho por nosotros. No se preocupe por nosotros. En cuanto Gabino salga del hospital, le buscamos para llegar a Querétaro». «¿Y cómo piensa hacer eso, doña Reme?» «Sin dinero, con el chamaco todavía débil». Ella suspiró. «Dios proveerá, don Chencho». «Dios ayuda a los que madrugaron, doña Reme, pero a veces uno tiene que darle una manita también». Me quedé en silencio pensando. Tenía que entregar la carga hoy, pero después podría regresar, recogerlos, llevarlos hasta Querétaro. «Doña Reme, voy a entregar esta carga hoy en Querétaro como quedé, pero después regreso por ustedes». Ella me miró sorprendida. «¿Regresar? Pero don Chencho, son horas de viaje». «¿Y qué? Tengo tiempo». «No puedo aceptar, don Chencho. Ya hizo demasiado por nosotros». «Doña Reme», dije agarrándole las manos, «usted misma dijo que soy un buen hombre. Déjeme demostrar que tiene razón». Ella se quedó sin palabras por un momento. Finalmente, asintió levemente. «Es bien terco, ¿eh? Igualito a mi papá. Dicen que es mal de camionero, cabeza dura como volante». Ella también se rió.
Pero hay una condición. Usted me va a prometer que va a cuidarse también, no solo a Gabino. Va a comer bien, descansar cuando pueda. Sale, don Chencho. Miré el reloj. Ya casi era hora de comer. Necesito irme ahora, pero regreso en 2-3 días máximo. El tiempo de que Gabino se recupere. Lo voy a esperar. Regresamos al cuarto para que me despidiera de Gabino. Don Chencho va a tener que irse a trabajar ahora, Gabino, pero prometió que regresa a recogernos cuando estés mejor. Los ojos del chamaco se iluminaron. ¿En serio, don Chencho? Claro que regreso, chamaco. El camionero solo tiene una palabra. Él sonrió esa sonrisa de niño que cree sin cuestionar. Me voy a poner bueno luego, lo prometo. Me despedí de ellos con el corazón medio apretado. Era extraño cómo en tan poco tiempo esos dos se habían vuelto importantes para mí. Agarré la carretera con el camión, ahora sintiendo la falta de la compañía de ellos en la cabina. El dibujo de Gabino todavía estaba pegado en el tablero, recordándome todo lo que habíamos vivido. Llegué a Querétaro a media tarde y entregué la carga en la fábrica. Arquímedes parecía satisfecho. ¿Todo bien con el chamaco? Va a estar bien, si Dios quiere. Está internado todavía, pero respondiendo bien. Qué bueno. Los chamacos son fuertes, se recuperan rápido. Recibí el pago por el flete. No era mucho, pero alcanzaba para cargar el camión y sobraba un poco. Lo suficiente para regresar por doña Remedios y Gabino en unos días. Fue cuando tuve una idea medio loca. ¿Y si no regresara solo a recogerlos? ¿Y si hiciera algo más? Regresé al camión y me quedé sentado ahí pensando. Miré el dibujo de Gabino en el tablero, mis manos callosas en el volante, el interior de la cabina que había sido arreglado por doña Remedios. La cabina se va a volver nuestro hogar, dije en voz alta, pero vamos a transformar esto en un proyecto de vida. Prendí el motor y salí de ahí con un plan formándose en mi cabeza. Primero fui hasta una ferretería y compré pintura, brochas y algunos otros materiales. Después pasé a una papelería y compré cuadernos, colores, plumones, cosas que imaginé que a Gabino le gustarían. De regreso, paré en una gasolinera y le pedí prestado un rinconcito del taller a Chuyito, un mecánico que conocía hace años. Usa el espacio, Chencho, y si necesitas ayuda, nomás me dices. Pasé el resto del día y parte de la noche pintando el camión. Cuando terminé, el viejo Kenworth había ganado vida nueva. Pinté los costados de la cabina con franjas de colores y en la puerta escribí con el mejor cuidado que pude. Familia de la carretera. Miré el resultado final, cansado pero satisfecho. Era el inicio de algo nuevo. La cabina se va a volver nuestro hogar, repetí, pero vamos a transformar esto en un proyecto de vida. Todavía no sabía exactamente cómo iba a funcionar eso, o si doña Remedios aceptaría la idea loca de un viejo camionero, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Pasé los próximos 2 días organizando todo. Arreglé la cabina como nunca. Limpié cada rinconcito, tiré cachivaches viejos, organicé lo que servía. Compré un colchoncito extra para que Gabino durmiera cómodo. Hice una cortina divisoria con una sábana para darle privacidad a doña Remedios. Pero la parte más importante vino después. Pedí ayuda al hijo de Chuyito, Kevin, un chavito que entendía todo de celular e internet. Quiero crear una página en internet para contar la historia de un camionero y una familia que encontró en la carretera. Kevin le pareció interesante la idea. Tipo un blog, don Chencho. Sí, o Facebook, Instagram, TikTok. No entiendo nada de esas modernidades, pero quiero aprender. Kevin se rió. Vamos a empezar con algo sencillo, un perfil en Instagram y tal vez una página en Facebook. ¿Tiene celular con buena cámara? Le mostré mi celular viejo. Kevin movió la cabeza. Con ese va a estar difícil, don Chencho. Acabé comprando un celular nuevo con una cámara decente. Gasté buen dinero, casi todo lo que me había sobrado del flete, pero sentí que valía la pena. Kevin me enseñó lo básico. Cómo tomar fotos, grabar videos, publicar en las redes. Necesita un nombre para la página. Pensé un poco y recordé el nombre del camión. ¿Qué tal, familia de la carretera? A Kevin le gustó. Perfecto. Creamos la página en Instagram y Facebook. Kevin me ayudó a escribir una descripción. La historia de Chencho,
camionero solitario que encontró a una abuela y un nieto sin techo en la orilla de la carretera, y cómo ese encuentro cambió 3 vidas para siempre. Acompañen nuestro viaje por las carreteras de México. Publicamos algunas fotos del camión recién pintado, del dibujo de Gavino en el tablero, de la carretera vista por la ventana. No puse fotos de Doña Remedios ni de Gavino todavía. Primero necesitaba su permiso. Al tercer día regresé al hospital. Había llamado antes y Doña Remedios me informó que Gavino estaba mucho mejor, tal vez saliendo ese mismo día. Cuando llegué los encontré en el cuarto. Gavino estaba sentado en la cama comiendo gelatina, ya sin el tubito de oxígeno en la nariz. Su cara había recuperado el color y la sonrisa volvió a ser grande cuando me vio. «Don Chencho, sí regresó». «Claro que regresé, chamaco. El camionero solo tiene una palabra». Doña Remedios se levantó de la silla. Se veía más descansada. «Qué bueno verlo, don Chencho. Estábamos ansiosos. ¿Y cómo está nuestro paciente?» «Mucho mejor. El doctor dijo que tal vez me pueda ir hoy». «Es cierto. Si los últimos estudios salen bien, le dan de alta hoy en la tarde». «Eso está perfecto porque tengo una sorpresa para ustedes dos». Los ojos de Gavino se pusieron como platos. «¿Sorpresa? ¿Qué es, don Chencho?» «Si te cuento ahora ya no va a ser sorpresa, ¿no? Pero puedo adelantar que tiene que ver con mi camión. Pasé la mañana con ellos. Los doctores vinieron, hicieron los últimos estudios y al inicio de la tarde dieron la buena noticia. Estaba liberado. Pero tiene que seguir tomando los antibióticos por boca y nada de agarrar frío. Antes de salir pasé a la farmacia y compré todas las medicinas. Cuando finalmente salimos al estacionamiento, vi los ojos de Gavino ponerse enormes. «Don Chencho, su camión está diferente». De hecho, el viejo Kenworth estaba irreconocible. La pintura nueva de colores, el nombre Familia de la Carretera, escrito en letras grandes en el costado. «¿Te gustó, chamaco?» «Está bien padre. ¿Puedo tomarle foto?» «Claro que puedes. De hecho, esa es parte de la sorpresa». Abrí la puerta y mostré el interior también reformado. Había comprado una funda nueva para el asiento, cojines de colores, una lámpara LED. «Don Chencho, todo esto es...» Doña Remedios empezó, visiblemente emocionada. «Es para ustedes, para nosotros en realidad, porque tuve una idea media loca, doña Reme, y quiero que usted y Gavino sean parte de ella». Entonces expliqué mi plan, cómo había creado páginas en Internet para contar nuestra historia, cómo quería transformar el camión no solo en nuestro transporte, sino en nuestro hogar temporal mientras viajábamos por México. La idea es registrar todo, nuestra vida en la carretera, los lugares que visitamos, las personas que conocemos. Gavino puede dibujar, usted puede contar historias, yo manejo y levanto los fletes. Vamos a compartir todo. Doña Remedios me miraba con una expresión difícil de descifrar. «Don Chencho, esto es muy generoso, pero ¿por qué? ¿Por qué hacer todo esto por nosotros?» «Porque ustedes me dieron algo que no tenía hace mucho tiempo, doña Reme. Compañía, propósito, la sensación de que todavía puedo ser útil para alguien más allá de mí mismo. Pero si apenas nos conoce. A veces uno conoce a una persona en 3 días más que a otras en 3 años. La carretera me enseñó eso». Gavino, que había escuchado todo, jaló la manga de la blusa de la abuela. «Abue, por favor, vamos a aceptar. Va a ser la aventura más grande de mi vida». Doña Remedios miró al nieto, después a mí, después al camión de colores. «No quiero ser un peso para nadie, don Chencho. La vida ya me enseñó que la caridad tiene fecha de caducidad». «No es caridad, doña Reme, es sociedad. Usted ya mostró que sabe cuidar. Gavino tiene talento para dibujar y yo sé manejar. Juntos podemos hacer algo especial». Ella todavía dudaba. «Mire, vamos a hacer así. Vienen conmigo hasta Querétaro. Visitan al pariente de usted. Si prefieren quedarse por allá, está bien. Pero si quieren seguir en la carretera conmigo, la puerta del camión va a estar siempre abierta». Eso pareció calmarla un poco. «Está bien, don Chencho. Vamos a intentar». Gavino dio un grito de alegría y abrazó a la abuela. Después vino corriendo a abrazarme también.
Ahora viene la parte más loca de la sorpresa, dije agarrando el celular nuevo. Quiero registrar este momento para nuestra página. Les expliqué sobre las páginas que había creado. ¿Usted cree que alguien se va a interesar por la vida de un viejo camionero y una abuela con nieto? Nunca se sabe, doña Reme. El mundo está lleno de sorpresas. Grabé un video corto con su permiso, donde presentaba a doña Remedios y Gavino, contaba cómo nos conocimos y mostraba el camión reformado. Era un video sencillo, sin edición, grabado ahí mismo. Esa noche, después de agarrar la carretera otra vez, ahora los tres juntos oficialmente, paramos en una gasolinera para cenar. Mientras doña Remedios bañaba a Gavino, aproveché para publicar el video que había grabado. Vamos a ver si alguien se interesa. Pensé sin grandes expectativas. Lo que pasó en las siguientes 24 horas cambiaría nuestras vidas para siempre. El video sencillo y honesto tocó a las personas de una manera que jamás podría haber imaginado. A la mañana siguiente, cuando revisé el celular, casi me caí de espaldas. Más de 50,000 reproducciones, miles de comentarios, cientos de compartidas. Don Chencho, mire esto, le mostré a doña Remedios y Gavino. La gente está comentando nuestra historia. Gavino se puso bien emocionado. Soy famoso, abue. Doña Remedios parecía más cautelosa, pero vi un brillo en sus ojos que no estaba ahí antes. A medida que seguíamos viaje hacia Querétaro, los números solo aumentaban. Un video sencillo mío, cocinando arroz con huevo en el anafre de la cabina, con Gavino ayudándome y doña Remedios dando consejos, explotó en internet. Al tercer día nos sorprendió una llamada. Era de un periódico local de Querétaro queriendo hacer un reportaje sobre nosotros. El reportaje salió al día siguiente con el título Camionero, abuela y nieto forman familia inesperada en las carreteras de México. Fue cuando la cosa de verdad explotó. Nuestra página pasó de 1,000 seguidores a más de 10,000 en cuestión de horas. Personas de todo México empezaron a mandar mensajes, ofreciendo ayuda, contando sus propias historias. Un antiguo contratante mío se comunicó. Chencho, vi tu historia en el periódico. Tengo trabajo para ti si te interesa. Cargas semanales de Querétaro a CDMX. Una empresa de productos para camión ofreció una colaboración. Pero lo más importante, desconocidos empezaron a mandar cartas con sus historias personales. Gente que había pasado por dificultades parecidas. Nuestro pequeño relato les había dado esperanza. Doña Remedios, que al inicio estaba escéptica, ahora se sentaba conmigo en la noche para leer esos mensajes. A veces lloraba, a veces sonreía, pero siempre decía lo mismo. ¿Quién diría, don Chencho, que nuestra desgracia se volvería luz para tanta gente? Y así, casi sin darnos cuenta, nos volvimos una pequeña sensación en Internet. La vida en la carretera ahora había ganado un nuevo significado. Ya no se trataba solo de llevar carga, se trataba de llevar esperanza, mostrar que hasta en los momentos más difíciles todavía existía bondad en el mundo. Oye, espera, antes de seguir con el final de esta historia, déjame retarte algo. Apuesto a que no le vas a dar like a este video. En serio, te estoy desafiando. Dale, demuéstrame que sí puedes. Presiona ese botón de me gusta y demuestra que esta historia te movió algo. ¿O qué? ¿No te late ayudar a que más raza conozca historias como esta? Ándale, dale like. Te estoy viendo. Llegamos a Querétaro una tarde de cielo despejado. Nuestro camión de colores llamaba la atención por donde pasaba. Algunos conductores tocaban el claxon, otros saludaban, algunos hasta paraban para tomarnos foto. La página Familia de la Carretera había explotado de verdad. En apenas una semana ya teníamos más de 100,000 seguidores. Primero fuimos a visitar a la prima de doña Remedios, como quedamos. Era una casa sencilla en un barrio de clase media baja. Llegamos. Los tres bajamos del camión. Yo me quedé un poco atrás. Doña Remedios respiró hondo y tocó el timbre. Finalmente, la puerta se abrió. Una señora de unos 65 años apareció. ¿Sí? Conchita, soy yo, Remedios, tu prima. Los ojos de la mujer se pusieron enormes. ¿Remedios? Dios mío, ¿cuánto tiempo? Y este es mi nieto Gavino.
Conchita nos invitó a pasar. Nos sentamos en la salita y la plática fluyó. Doña Remedios contó todo. Dios mío, Remedios, cuánta cosa has pasado. Y ahora, ¿cuál es el plan de ustedes? Por ahora andamos en la carretera con don Chencho. Pensé que tal vez tú podrías ayudarnos un tiempo hasta que consiga trabajo. Conchita se quedó en silencio por unos instantes. Finalmente suspiró. Remedios, me encantaría ayudar más, pero la casa es chica. Solo tiene 2 cuartos. No tendría dónde acomodarlos bien. La desilusión en la cara de doña Remedios era visible. Entiendo, Conchita, no hay problema, pero se pueden quedar a cenar al menos. Aceptamos. Durante la cena, Gabino encantó a todos con sus dibujos. El hijo de Conchita, un chavito de unos 25 años, ya había oído hablar. Espérate, ustedes son los del video que se hizo viral. Órale, eso está bien padre. Después de la cena nos despedimos. Conchita abrazó a doña Remedios. Discúlpame no poder ayudar más, prima. Ya ayudaste mucho solo con recibirnos. Regresamos al camión. Gabino se durmió rápido. Doña Remedios se quedó despierta conmigo. ¿Y ahora, don Chencho? Ahora seguimos adelante, doña Reme. Hay unos fletes asegurados aquí por la región las próximas semanas. Ella asintió, pero noté que estaba preocupada. Don Chencho, usted ya hizo demasiado por nosotros. No podemos seguir siendo un peso en su vida. Doña Reme, usted y Gabino son muchas cosas en mi vida. Menos un peso. Son compañía, son familia ahora. Ella sonrió cansada pero agradecida. A la mañana siguiente me despertaron unos golpes en la puerta del camión. Abrí adormilado y me topé con un hombre que no conocía. ¿Usted es Chencho de Familia de la Carretera? Yo mero, ¿qué se le ofrece? Mi nombre es Ricardo. Soy de la empresa de transportes Estrella del Sur. Vi su historia en internet y quería hacerle una propuesta. Desperté a doña Remedios y Gabino y invité al hombre a tomar un café en una panadería cercana. Allá explicó. Su empresa se había conmovido con nuestra historia y querían ayudarnos. Ofrecían contrato fijo de trabajo para mí, con fletes regulares y bien pagados. Pero había más. Querían usar nuestra imagen para una campaña social. Sería un contrato de exclusividad. Ustedes seguirían con sus redes, pero como socios oficiales de Estrella del Sur. A cambio, además del pago por los fletes, recibirían un monto mensual por el uso de la imagen. La cantidad que mencionó me hizo atragantar con el café. Era más de lo que ganaba en 3 meses. Y hay algo más. Nuestro dueño, don Joaquín, quedó tan tocado que quiere ofrecer un lugar para que vivan. Tenemos un departamentito en el centro, usado para choferes en tránsito. Estaría a disposición de ustedes. Miré a doña Remedios, que parecía no creer lo que estaba escuchando. Esto es muy generoso. ¿Pero por qué? Ricardo sonrió. Porque su historia tocó a mucha gente. Y también, seamos honestos, porque es buen marketing, pero principalmente porque es lo correcto. Pedí tiempo para pensar. ¿Qué opina? Parece un milagro, don Chencho, pero tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad. Yo también, pero ¿y si de verdad es? ¿Y si es nuestra chance de empezar de nuevo? Gabino dio su opinión. Yo quiero vivir en una casa de verdad, abue, pero solo si don Chencho puede ir con nosotros. Eso me derritió el corazón. Después de pensarlo mucho, decidimos aceptar. Firmamos los contratos esa misma semana y nos mudamos al departamentito. Era sencillo, pero limpio y cómodo. 2 cuartos, sala, cocina, baño. Un palacio comparado con la cabina. La noticia se regó rápido en nuestras redes, miles de comentarios de apoyo, pero la mayor sorpresa estaba por venir. El día del cumpleaños de Gabino, como un mes después de llegar a Querétaro, recibí una llamada misteriosa. Don Chencho, aquí es Carlos de la Asociación de Camioneros de Querétaro. Necesitamos que estén en nuestra bodega hoy en la tarde. Es una sorpresa para el cumpleaños de Gabino. Desconfiado pero curioso, llevé a doña Remedios y Gabino hasta el lugar indicado. Cuando llegamos, apenas pude creer lo que vi. La bodega estaba decorada con globos y letreros de feliz cumpleaños. Decenas de camioneros estaban ahí. ¡Sorpresa!, gritaron todos cuando entramos. Gabino se quedó paralizado de emoción. Doña Remedios se llevó las manos a la boca, los ojos aguados.
Carlos se acercó con un sobre. Don Chencho, doña Remedios, Gabino, la historia de ustedes tocó a todos nosotros. Sabemos lo dura que puede ser la carretera y cómo un gesto de bondad puede cambiarlo todo. Por eso, hicimos una cooperacha en línea entre camioneros de todo México. Me entregó el sobre. Adentro había un cheque con una cantidad que me dejó sin palabras. Era dinero suficiente para pagar todas mis deudas, arreglar el camión y garantizar un seguro médico para doña Remedios y Gabino por un año. Pero no es solo eso. Uno de nuestros asociados, don Ernesto, decidió donar algo para ustedes. Un señor de cabello blanco se acercó. En las manos traía una carpeta. Tengo una casita en Bernal, no es gran cosa, necesita unos arreglos, pero es un techo, y ahora es de ustedes. Le entregó la carpeta a doña Remedios, que la abrió con manos temblorosas. Adentro, una escritura de donación de la casa. Esto no puede ser verdad. Es verdad, señora. Perdí a mi esposa hace 5 años. No tuvimos hijos. Esa casa estaba parada y la iba a vender, pero cuando vi su historia supe que tendría un mejor destino. No había un ojo seco en esa bodega. Camioneros curtidos lloraban sin pena. Gabino, entendiendo de a poco lo que estaba pasando, jaló la manga de mi camisa. Don Chencho, ¿eso quiere decir que vamos a tener una casa de verdad? Es eso mero, chamaco, una casa de verdad. ¿Y usted va a vivir con nosotros? Miré a doña Remedios, que sonrió entre las lágrimas e hizo que sí, con la cabeza. Voy a vivir, Gabino, al menos cuando no esté en la carretera. Al fin y al cabo somos una familia ahora, ¿no? La familia de la carretera. El chamaco dio un brinco y me abrazó con fuerza. La fiesta siguió hasta entrada la noche. Había pastel, refrescos, carnita asada. Gabino recibía regalos de todos lados. En un rincón más tranquilo, encontré a doña Remedios observando todo. Todo bien, doña Reme. Todo bien, don Chencho. Solo estoy tratando de entender cómo llegamos aquí. La vida da vueltas, doña Reme. A veces para abajo, a veces para arriba. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona? No es solo la generosidad material, es saber que hay tanta gente buena por ahí que se preocupa. Es verdad, la carretera me enseñó eso. Detrás de cada volante hay un corazón latiendo. Ella agarró mi mano entre las suyas. Gracias, don Chencho, por todo. ¿Qué va, doña Reme? El que tiene que agradecer soy yo. Usted y Gabino me dieron algo que ni sabía que estaba buscando. ¿Qué? Una familia. Y en ese momento, rodeados por decenas de camioneros, con Gabino corriendo feliz entre ellos, supimos que nuestro viaje apenas estaba empezando. Un viaje que había nacido del azar, crecido con la bondad y ahora florecía en algo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La familia de la carretera finalmente había encontrado su hogar. Hoy, casi un año después de aquel encuentro en la gasolinera, la vida siguió un camino que ninguno podría imaginar. La casita en Bernal pasó por una remodelación completa. No es ninguna mansión, pero es acogedora y, principalmente, es nuestro hogar. Con el dinero de la cooperacha, logré saldar todas mis deudas, hacerle una revisión completa al Kenworth y armar un cuarto especial para Gabino, lleno de material de dibujo y libros. Doña Remedios insistió en que me quedara con uno de los cuartos. Es su hogar también, don Chencho. El contrato con Estrella del Sur sigue firme. Levanto fletes regulares, siempre con la garantía de regresar a casa cada 15 días máximo. Es diferente de la vida que llevaba antes. Doña Remedios consiguió trabajo en una escuela particular como cocinera. Gabino está inscrito en la misma escuela. Tiene beca completa y le va muy bien. Ya ganó un concurso municipal de ilustración con un dibujo de nuestro camión. Pero el cambio más grande no fue material, fue en el corazón de cada uno de nosotros. Nos volvimos una familia de verdad, de esas que se eligen. En la pared de la sala hay una foto enmarcada de los tres, tomada el día que recibimos las llaves. Al lado, el primer dibujo que Gabino hizo de mi camión, protegido por un cuadro sencillo. Reliquias de nuestro inicio. Nuestra página sigue activa pero de manera diferente. Ya no somos solo la historia del camionero que ayudó a una abuela y un nieto, somos la historia de cómo personas comunes
pueden unirse y transformar vidas. Familia de la Carretera se volvió más que un nombre, se volvió un movimiento. Gente de todo México empezó a compartir sus propias historias de solidaridad. Una vez al mes, organizamos un encuentro en una gasolinera. Los camioneros traen donaciones que repartimos a familias necesitadas. Empezó con media docena de camiones. En el último encuentro fueron más de 50. Hay días que todavía me pongo a pensar en cómo todo cambió. Recuerdo aquella noche fría, cuando vi a doña Remedios y Gabino acurrucados detrás de la gasolinera. Hoy, en el parabrisas de mi camión, el dibujo de Gabino está ahí, protegido por un plástico. Lo hizo especialmente para mi regreso a las carreteras. Nuestro hogar sobre ruedas, escribió abajo. Cuando viajo, doña Remedios siempre prepara tuppers, para que se acuerde de nosotros con cada bocado. Gabino siempre hace empeño en levantarse, aunque sea de madrugada cuando salgo. Viene todo adormilado a darme un abrazo. Regrese pronto, don Chencho. La familia no está completa sin usted. Y eso es lo que somos ahora, una familia completa. Ramiro, el papá de Gabino, apareció una vez. Llegó borracho, hablando de que quería al hijo de vuelta. Doña Remedios mantuvo la compostura. Tú lo abandonaste cuando más te necesitaba. Ahora tiene una familia que lo cuida. Yo estaba en casa ese día. No necesité hacer nada más que quedarme al lado de doña Remedios. Ramiro se dio cuenta de que ya no tenía lugar ahí y se fue. Después decidí oficializar las cosas. Con ayuda de un abogado, metimos un trámite de guarda compartida de Gabino. El juez, después de conocer nuestra historia y ver cómo Gabino estaba bien cuidado y feliz, concedió la guarda. Yo, Gaudencio Macías, camionero solitario por más de 30 años, ahora era oficialmente responsable de un niño. ¿Quién lo diría? En el asiento del copiloto hay un portarretratos chico pegado en el tablero. En él, la foto de los tres sonriendo enfrente de nuestra casa. Cuando la carretera se hace muy larga, cuando el cansancio pega, es a esa foto que miro, mi combustible emocional. Doña Remedios sigue tejiendo en sus ratos libres. Hace gorros, bufandas, calcetas que vendemos. Cada pieza tiene una etiqueta. Hecho con cariño, familia de la carretera. Cuando viajamos juntos en las vacaciones, Gabino monta su pequeño estudio, hace las tareas, dibuja y nos ayuda con los videos. Quiero ser diseñador de camiones cuando sea grande. Voy a diseñar el camión más bonito del mundo para don Chencho. Doña Remedios sonríe cuando escucha eso, pero después me confiesa bajito. Ya está dibujando cosas mucho más complejas, don Chencho. La maestra dijo que tiene talento para arquitectura, quién sabe hasta para ser ingeniero un día. El futuro de Gabino es brillante, lo sé. Va a llegar lejos, mucho más allá de las carreteras que recorrí en la vida. A veces, cuando estamos los tres sentados en el porche, al final de la tarde, viendo el atardecer, pienso en cómo la vida da vueltas, en cómo un simple gesto de bondad puede cambiar completamente el rumbo de 3 vidas. La carretera me enseñó muchas cosas, a ser curtido, a valerme solo, a desconfiar, pero también me enseñó que cuando menos lo esperamos, la vida puede sorprendernos con un nuevo sentido, con personas que entran en nuestro camino y se quedan para siempre. Hace poco me invitaron a dar una plática en un evento de camioneros en CDMX. Yo que apenas terminé la secundaria, hablando para cientos de personas, me puse nervioso, pero doña Remedios me ayudó. Hable con el corazón, don Chencho, solo eso. Y fue lo que hice. Conté nuestra historia sin adornos, solo la verdad sencilla de 3 personas que el destino unió en una noche fría y que decidieron seguir juntas. Al final, un camionero más grande se acercó con lágrimas en los ojos. Don Chencho, su historia cambió mi vida. Yo estaba pensando en tirar la toalla. La carretera estaba muy pesada, la soledad matando, pero entonces los vi en internet. Vi cómo la vida puede cambiar cuando uno tiende la mano a alguien. Me devolvió la esperanza. Me quedé sin palabras. Cuando regresé a casa, le conté a doña Remedios y a Gabino lo que había pasado. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. ¿Ya ve, don Chencho? El bien que usted hizo se está regando como ondas en un lago, alcanzando a gente que ni conocemos.
Gabino, que estaba dibujando, levantó la cabeza y dijo algo que quedó grabado en mi corazón. La familia no es solo quien nace de la misma sangre, a veces es quien te acoge cuando el mundo te da la espalda. De la boca de un chamaco de 8 años, esa sabiduría me agarró de sorpresa. Pero tenía razón, más razón que mucha gente grande que conocí. Y así seguimos los tres juntos, en la carretera y en la vida. No sé qué nos depara el futuro, pero lo que sí sé es esto. Cualquier camino será más ligero, cualquier carga más soportable, cualquier distancia más corta, porque ahora tengo certeza de que el verdadero hogar no es un lugar. Es el sentimiento de pertenecer, de ser amado, de tener por quién regresar. Y eso, gracias a una noche fría en una gasolinera, finalmente lo encontré. Nuestra historia se sigue escribiendo cada día en las cosas pequeñas, en las sonrisas, en los abrazos, en la hora de la partida y del regreso, en la certeza de que aunque esté lejos, en la soledad de la carretera, nunca más voy a estar solo. Porque ahora somos, y siempre seremos, la familia de la carretera. Soy Gaudencio Chencho Macías, y esta es la historia de mi vida. Una historia que empezó con un simple gesto de bondad y se convirtió en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Si quieres más historias como esta, historias reales de la carretera, de gente común haciendo cosas extraordinarias, suscríbete al canal Diario del Camionero, porque cada camionero tiene una historia que contar, y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya. Hasta la próxima, compa, que la carretera te trate bien.